Desde primera hora de la mañana, algo invisible pero inquietante flota en el ambiente de la casa de la reina. No es un gesto concreto ni una palabra dicha en voz alta, sino una suma de silencios, miradas esquivas y movimientos calculados que Gabriel percibe con una lucidez casi enfermiza. Gabriel no necesita pruebas para saber que algo ha cambiado. La frialdad de Begoña no es nueva, pero ahora tiene un peso distinto, una densidad que no se disuelve con regalos ni con sonrisas ensayadas. Él, que siempre ha sabido leer las emociones ajenas como si fueran contratos mal cerrados, empieza a sospechar que su ventaja se resquebraja. Mientras tanto, Begoña se mueve por la casa con una tensión constante en los hombros. Cada gesto cotidiano, preparar el desayuno de Julia, ordenar una habitación, cruzar el pasillo, se convierte en un recordatorio de la decisión que tomó al permitir que Gabriel adoptara a la niña. Una decisión que ahora la persigue como una sombra. No puede evitar mirar a Julia con una mezcla de ternura y miedo. La niña, ajena aún a las intrigas adultas, sonríe con la confianza de quien cree estar protegida. Pero Begoña sabe que esa protección es frágil, que Gabriel no ama como los demás y que su afecto siempre está condicionado a un objetivo mayor. Gabriel observa esa cercanía entre ambas con una calma inquietante. No muestra celos, no interrumpe, no pregunta, simplemente registra. Para él, Julia no es solo una hija adoptiva. Es una pieza clave, un vínculo legal, emocional y moral que lo ata definitivamente a Begoña y, por extensión, a toda la familia de la reina. Ese mismo silencio estratégico es el que comienza a desplegar frente a los demás. Gabriel decide no confrontar de inmediato. Sabe que el miedo más eficaz es el que se infiltra lentamente, el que se instala antes de que la víctima comprenda que está siendo atacada. Por eso, cuando se queda a solas con María, su tono no es acusador, sino calculadamente confidencial. No habla de certezas, sino de sospechas. No menciona traiciones, sino riesgos. Deja caer una idea que, una vez sembrada, ya no podrá ser ignorada. Gabriel le confiesa que teme haber sido descubierto, no por un error concreto, sino por una suma de detalles. La actitud distante de Begoña, las miradas de Andrés, el extraño comportamiento de Damián. Y entonces pronuncia el nombre de Marta, casi como si fuera una deducción inevitable. María escucha con atención, consciente de que esa conversación no es una simple charla entre aliados, sino una propuesta implícita. Gabriel sugiere que Marta y Pelayo podrían esconder algo más que desacuerdos familiares. Algo que, en la España que habitan, podría destruir reputaciones sin necesidad de pruebas sólidas. La insinuación queda flotando entre ambos. María no responde de inmediato, pero comprende el mensaje. Si Marta es vulnerable, toda la familia lo es. Y Gabriel necesita esa vulnerabilidad para recuperar el control que siente escapársele de las manos. Mientras tanto, lejos de esas conversaciones cargadas de veneno, Digna se reúne discretamente con Luis y Luz. No hay dramatismos ni grandes gestos, solo una determinación serena que nace del cansancio y de la experiencia. Saben que Gabriel es peligroso precisamente porque sabe esperar. Digna insiste en que deben actuar como si nada supieran. La normalidad, en este punto, se convierte en una forma de resistencia. Cada saludo cordial, cada rutina mantenida, es una trampa tendida para un hombre que confía demasiado en su propia inteligencia. Luz observa a Begoña desde la distancia y reconoce en ella los síntomas de una mujer que ha sobrevivido a un monstruo y teme haber caído en manos de otro más sofisticado. No es pánico lo que ve, sino una vigilancia constante, agotadora, que no concede descanso. Ese mismo día, Begoña busca a Digna, no para pedir ayuda explícita, sino para pedir perdón. Reconoce, con la voz rota, que cedió ante Gabriel cuando no debía, que permitió que adoptara a Julia creyendo que así aseguraba estabilidad. Ahora entiende que quizás solo fortaleció la jaula. Digna no la juzga, sabe que las decisiones más graves se toman casi siempre desde el miedo. Entre ambas se abre un espacio de complicidad silenciosa, un acuerdo tácito de proteger a la niña por encima de cualquier orgullo o culpa. Pero Gabriel no pierde el tiempo. Cada minuto que pasa sin actuar lo acerca más al abismo. Por eso, cuando nadie lo espera, toma una decisión que lo cambia todo. Una decisión que no comunica, que no justifica y que ejecuta con la frialdad de quien cree tener derecho sobre las vidas ajenas. Julia desaparece del colegio sin previo aviso. La noticia cae como un golpe seco. Begoña siente cómo el suelo se deshace bajo sus pies. Andrés reacciona con una urgencia que delata todos sus temores acumulados. Damián, por primera vez en mucho tiempo, comprende que el enemigo ya no juega a las sombras.
ha cruzado una línea irreversible. Y mientras el pánico comienza a extenderse, Gabriel permanece en silencio, convencido de que ha recuperado la iniciativa. Sin saber que, al tocar a Julia, ha despertado una fuerza que ya no podrá controlar. La ausencia de Julia no tarda en convertirse en un vacío ensordecedor. No hay gritos ni escenas desbordadas al principio, solo un silencio que pesa como una losa y que deja a todos sin aliento. Begoña siente cómo cada segundo se estira, cómo el tiempo se vuelve hostil, casi cruel, mientras intenta reconstruir mentalmente los últimos momentos antes de que la niña saliera de casa. En su mente, las imágenes se superponen con una claridad dolorosa. El uniforme del colegio, la mochila colgada de un hombro, la despedida distraída. Nada parecía distinto, nada anunciaba que ese día terminaría marcado por el miedo. Esa normalidad previa es lo que ahora la desgarra, porque la obliga a preguntarse en qué instante exacto perdió el control de la situación. Andrés es el primero en romper la parálisis. No necesita confirmaciones ni explicaciones largas para entender que esto no es un simple malentendido. Conoce demasiado bien a Gabriel y sabe que cada gesto suyo responde a una estrategia. La idea de que haya utilizado a Julia como instrumento le provoca una mezcla de rabia y culpa que apenas consigue contener. Mientras tanto, Damián intenta imponer orden, pero su autoridad ya no es la de antes. La preocupación lo envejece de golpe. En el fondo, comprende que la amenaza que ahora enfrentan es consecuencia directa de errores pasados, de silencios prolongados y de decisiones que se tomaron pensando más en la estabilidad que en la verdad. Begoña, en cambio, apenas puede mantenerse en pie. El miedo que siente no es abstracto ni teórico. Es físico, visceral, le oprime el pecho y le nubla la vista. Por primera vez desde hace mucho tiempo, se reprocha no haber escuchado antes las advertencias, no haber puesto límites más claros cuando aún estaba a tiempo. Gabriel, por su parte, observa el caos con una serenidad que resulta inquietante. No se justifica ni se apresura a dar explicaciones. Su silencio es calculado, casi provocador. Sabe que la incertidumbre es un arma poderosa y que, mientras todos buscan respuestas, él conserva la iniciativa. Cuando finalmente decide hablar, lo hace sin levantar la voz. Asegura que Julia está bien, que solo ha querido pasar tiempo con ella. Pero sus palabras no tranquilizan, al contrario, revelan hasta qué punto considera legítimo actuar sin consultar a nadie. Para él, la legalidad de la adopción es un escudo que lo protege de cualquier reproche. Ese razonamiento despierta en Andrés una indignación que ya no puede ocultar. Entiende que no se trata solo de Julia, sino de un patrón que se repite. Gabriel necesita demostrar que tiene poder, que puede decidir por los demás sin consecuencias. Y esa certeza empuja a Andrés a replantearse su propia pasividad anterior. Mientras tanto, Luz intenta sostener a Begoña con una calma que nace de la experiencia. Le recuerda que no está sola, que hay personas dispuestas a proteger a Julia y a enfrentar a Gabriel si es necesario. Pero incluso sus palabras suenan frágiles frente a una realidad que se ha vuelto imprevisible. En otro punto de la ciudad, María reflexiona sobre la conversación que tuvo con Gabriel horas antes. La desaparición de Julia la inquieta, pero no la sorprende del todo. Comprende que él ha decidido acelerar sus movimientos y que eso puede arrastrarlos a todos a un terreno peligroso. La pregunta que se hace ahora no es si debe ayudarlo, sino hasta dónde está dispuesta a llegar. Digna, al conocer los detalles, siente que se confirma su peor temor. Gabriel ha dejado de fingir normalidad, ha pasado de la manipulación sutil a la demostración directa de fuerza. Y ese cambio obliga a todos a replantear la estrategia, porque ya no basta con observar y esperar. En medio de esa tensión creciente, la figura de Julia adquiere un peso simbólico enorme. No es solo una niña desaparecida durante unas horas, es el reflejo de todo lo que está en juego. Su vulnerabilidad expone la fragilidad de los adultos que la rodean y deja claro que la lucha contra Gabriel ya no puede limitarse a susurros y sospechas. Begoña, agotada y con la voz rota, empieza a comprender que su miedo no la protege, que solo la paraliza. Y en ese momento, entre lágrimas contenidas y respiraciones entrecortadas, surge en ella una determinación nueva. La misma que creyó haber perdido tras años de violencia y sumisión. Porque si algo tiene claro ahora es que no permitirá que Julia crezca bajo la sombra de un hombre capaz de utilizarla como moneda de cambio. Aunque para ello tenga que enfrentarse, una vez más, a un monstruo que se disfraza de marido y de padre. La noticia de que Julia ha sido sacada del colegio sin aviso no tarda en filtrarse,
primero como un murmullo nervioso y después como una certeza incómoda. Nadie lo dice abiertamente, pero todos comprenden que Gabriel ha dado un paso que cambia las reglas del juego para siempre. En la casa de la reina, el ambiente se vuelve irrespirable. Cada mirada esquiva confirma que la confianza se ha quebrado. Ya no se trata de sospechas difusas, sino de un miedo concreto que obliga a medir cada palabra y cada gesto con una cautela extrema. Begoña siente que su cuerpo reacciona antes que su mente. El simple sonido de una puerta al cerrarse le provoca un sobresalto. No es solo temor por Julia, sino la certeza de haber permitido que alguien peligrosamente parecido a Jesús vuelva a ocupar un lugar central en su vida. Andrés, incapaz de contener más su frustración, comienza a cuestionarse si el silencio ha sido un error. Durante demasiado tiempo creyó que la prudencia era la mejor defensa, pero ahora entiende que esa espera solo ha fortalecido a Gabriel, dándole margen para actuar sin oposición real. Damián observa a su familia con una mezcla de culpa y lucidez tardía. Reconoce en Gabriel el resultado de viejas injusticias, pero ya no puede permitirse la indulgencia. Por primera vez, acepta que proteger el apellido de la reina implica enfrentarse a uno de los suyos. Mientras tanto, en otro frente menos visible pero igual de peligroso, María empieza a moverse. Gabriel no le ha pedido una traición directa, sino algo más sutil: observar, escuchar, reunir indicios. Y María, acostumbrada a navegar en zonas grises, comprende el poder que puede obtener de esa información. Las miradas se posan poco a poco sobre Marta, no porque haya hecho nada concreto, sino porque Gabriel ha conseguido sembrar una duda que se expande como una mancha. Su cercanía con Pelayo, sus decisiones personales, su forma de vivir, todo empieza a ser reinterpretado bajo una luz maliciosa. Marta percibe ese cambio antes incluso de que nadie se lo diga. Siente cómo el trato se vuelve más distante, cómo ciertas preguntas se cargan de una intención incómoda. La sospecha no se formula, pero flota en el aire con una violencia silenciosa que la descoloca. Doña Clara, siempre atenta a los detalles que otros prefieren ignorar, empieza a unir piezas. La relación entre Pelayo y Darío, el diario personal de Marta, los comentarios velados. Entiende que basta un descuido para que todo se convierta en un escándalo irreversible. En la fábrica, la tensión no es menor. Los problemas con los permisos y la presión por reactivar la producción hacen que los trabajadores se sientan atrapados entre decisiones que no controlan. Tasio intenta mediar, pero pronto descubre que el conflicto lo supera y amenaza con estallar. Chloe, observadora y pragmática, comienza a sospechar que nada de esto es casual. La coincidencia entre el caos en la fábrica y los movimientos de Gabriel le resulta demasiado perfecta. La idea de un pacto oculto con Brossard empieza a tomar forma en su mente. Y mientras todos intentan recomponerse, Gabriel permanece atento, casi satisfecho. Ve cómo el miedo fragmenta a sus adversarios, cómo la desconfianza los debilita. Convencido de que ha recuperado el control, ignora que su estrategia ha despertado algo mucho más peligroso: la determinación colectiva de no seguir callando. Doña Clara no tarda en comprender que el peligro ya no es abstracto. La información que llega hasta ella no es completa, pero suficiente para dibujar un escenario alarmante. La cercanía entre Pelayo y Darío, unida a la existencia del diario de Marta, constituye una amenaza real en manos equivocadas. Con una serenidad que nace de la experiencia, Doña Clara convoca a Pelayo. No hay reproches ni dramatismos, solo una advertencia clara: en tiempos como estos, cada rastro del pasado puede convertirse en un arma. Le pide prudencia, discreción absoluta y la eliminación de cualquier prueba que pueda ser utilizada para destruirlos. Pelayo escucha con el gesto serio, consciente de que ya no se trata solo de proteger su intimidad, sino de evitar que Marta quede expuesta. La idea de que su vida personal pueda ser usada como moneda de cambio lo llena de rabia, pero también de una responsabilidad nueva que no puede eludir. Marta, por su parte, se siente cada vez más acorralada. El peso de las miradas ajenas la obliga a cuestionarse decisiones que hasta hace poco defendía con firmeza. No es vergüenza lo que siente, sino una indignación profunda por vivir en un mundo donde amar puede convertirse en una condena. Mientras tanto, en la fábrica, el conflicto alcanza un punto crítico. La noticia de que no existe permiso para reanudar la actividad provoca una reacción inmediata entre los trabajadores. El miedo a perder el empleo se mezcla con la frustración acumulada y amenaza con desbordar cualquier intento de control. Tasio intenta apaciguar los ánimos, pero se encuentra superado por la situación.
Cada palabra suya parece insuficiente frente a la desesperación de quienes sienten que el suelo se hunde bajo sus pies. La tensión se convierte en ruido, en discusiones, en gestos de abierta rebeldía. Chloe observa la escena con una frialdad estratégica. Para ella, la paralización de la producción no es solo un problema social, sino una amenaza directa al acuerdo con Brossard. Por eso presiona a Tasio para que actúe con rapidez, sin reparar en el coste humano de esa urgencia. Esa presión despierta en Tasio una duda incómoda. Empieza a preguntarse si las decisiones que se están tomando responden realmente a la necesidad o a intereses ocultos. La sospecha de que Gabriel esté moviendo hilos desde la sombra se instala lentamente en su mente. En otro plano, Cristina se enfrenta a una encrucijada personal. La idea de marcharse a París la ilusiona, pero también la obliga a dejar asuntos sin resolver. Cuando Damián le propone convertirse en representante de sus acciones durante su ausencia, siente el peso de una confianza que no esperaba. La propuesta la coloca en una posición delicada. Aceptar significaría asumir un rol de poder que podría protegerla, pero también exponerla a nuevas intrigas. El recuerdo de la oferta de Gabriel, aún reciente, la lleva a comparar dos formas muy distintas de ejercer la influencia. Cristina decide no precipitarse. Rechaza, al menos de momento, la propuesta de Gabriel, consciente de que aceptar sería entrar en un juego que no controla. Prefiere tomarse tiempo, evaluar, y no comprometerse con nadie hasta tener claridad sobre su futuro. Mientras todos lidian con sus propios dilemas, Gabriel empieza a notar pequeñas fisuras en su plan. No son errores evidentes, sino reacciones inesperadas, miradas que ya no bajan, silencios que pesan demasiado, alianzas que no terminan de romperse. Por primera vez, una inquietud real lo atraviesa. Comprende que su demostración de fuerza ha generado resistencia y que el miedo, cuando se prolonga, puede transformarse en desafío. Esa certeza lo empuja a pensar en el siguiente movimiento, más arriesgado, más definitivo. Las sospechas dejan de ser un murmullo y empiezan a adquirir forma. Chloe, acostumbrada a leer los movimientos del poder, percibe una coherencia inquietante entre los bloqueos en la fábrica y los pasos de Gabriel. No tiene pruebas, pero la intuición le dice que alguien está forzando el tablero para precipitar decisiones. Ese presentimiento la empuja a observar con más atención. Cada retraso administrativo, cada presión para reactivar la producción, parece responder a un mismo pulso invisible. Chloe entiende que, si existe un pacto con Brossard, no será un acuerdo limpio, sino una alianza basada en la urgencia y el miedo. María, por su parte, siente cómo el suelo se vuelve resbaladizo bajo sus pies. La petición de Gabriel de reunir pruebas contra Marta pesa más de lo que esperaba. No se trata solo de información, sino de arruinar una vida utilizando prejuicios sociales como arma. Durante años, María ha sabido moverse en la ambigüedad moral, pero ahora algo se resiste. La imagen de Julia, convertida en instrumento de control, la obliga a replantearse su papel. Empieza a preguntarse si seguir protegiendo a Gabriel no la convertirá en cómplice de un daño irreparable. Begoña atraviesa un proceso silencioso pero decisivo. El miedo sigue ahí, pero ya no la paraliza. La experiencia le ha enseñado que callar solo fortalece al agresor. Cada hora que pasa refuerza su convicción de que debe enfrentarse a Gabriel, aunque el precio sea alto. No busca una confrontación impulsiva, sino un acto consciente. Begoña observa, recuerda, analiza, reconstruye mentalmente cada señal ignorada, cada advertencia minimizada. Comprende que su error no fue confiar, sino no escuchar su propia intuición a tiempo. Andrés percibe ese cambio en ella. Reconoce en su mirada una firmeza nueva, una decisión que no necesita palabras. Aunque el miedo por Julia lo consume, siente también que el momento de actuar se acerca, y que ya no podrán esconderse tras la prudencia. Mientras tanto, Damián entiende que la crisis ha superado el ámbito familiar. Lo que está en juego es la seguridad de una niña y la integridad de todos. La idea de que Gabriel haya utilizado la legalidad para justificar su abuso le resulta insoportable. En ese contexto, la figura de Julia se convierte en un punto de no retorno. Su desaparición temporal, su uso como argumento de poder, ha dejado una herida que no puede cerrarse con explicaciones. Para Begoña, ya no hay vuelta atrás. La confianza se ha roto de forma definitiva. Gabriel, consciente de la tensión creciente, intenta recomponer su imagen. Se muestra conciliador, casi comprensivo, pero sus gestos llegan tarde. La sensación de control que creyó recuperar empieza a diluirse ante la resistencia silenciosa que se organiza a su alrededor.
Al final del día, todos intuyen que el equilibrio ha cambiado. Lo que comenzó como una demostración de fuerza se ha transformado en un detonante. Y aunque nadie lo diga en voz alta, saben que las decisiones tomadas a partir de ahora marcarán un antes y un después. Porque en Sueños de Libertad, hay momentos en los que el miedo deja de ser suficiente para gobernar. Y este es uno de ellos. La presión comienza a girar en dirección contraria, invisible pero innegable. Gabriel lo percibe antes que nadie, no por palabras, sino por gestos y miradas que ya no se esconden. La confianza que creía consolidada empieza a resquebrajarse, y cada silencio parece un desafío silencioso. Andrés deja de contener su indignación. Sus preguntas ya no son tímidas ni indirectas, cada palabra está medida para hacer visible la vulnerabilidad de Gabriel. No busca confrontarlo con violencia, sino desarmarlo exponiendo los vacíos en su control absoluto. Begoña observa todo con un entendimiento doloroso. Sabe que su miedo ya no sirve de escudo. Se da cuenta de que permitir que Gabriel adoptara a Julia solo fortaleció su posición y convirtió a la niña en un riesgo constante. El pasado de violencia con Jesús se mezcla con el presente, recordándole que la amenaza siempre se disfraza. Digna y Damián, a pesar de los años de distancia y diferencias, comienzan a acercarse. La seguridad de Julia y la estabilidad de la familia exigen un frente común. No hay tiempo para resentimientos ni orgullos, solo queda la acción y la vigilancia silenciosa. María también percibe la grieta. Su papel de aliada de Gabriel empieza a tambalearse. Guardar la información sobre Marta se vuelve un dilema moral. Participar podría consolidar el poder de Gabriel, pero también implicaría un daño irreparable. La duda la hace titubear, aunque sea solo por instantes. Begoña toma conciencia de que ya no puede esperar. Ha comprendido que callar y conformarse con la prudencia no protege a nadie. Cada segundo que pasa refuerza la urgencia de actuar con claridad y determinación, aunque el riesgo sea enorme. Gabriel, consciente de los cambios que se perciben, intenta recomponer su imagen con gestos de aparente conciliación. Sin embargo, las respuestas ya no son automáticas, los silencios de los demás pesan más que nunca y su influencia comienza a flaquear. El ambiente alrededor de Julia se torna crítico. La desaparición temporal y el uso de la niña como instrumento de presión han abierto heridas que no se podrán cerrar con explicaciones. Para Begoña, la situación ha llegado a un punto de no retorno. La confianza ha sido quebrada de manera irrevocable. Gabriel, aún creyendo mantener el control, siente por primera vez la presión que surge de la resistencia colectiva. Cada mirada firme, cada silencio cargado de intención es un recordatorio de que su estrategia puede fallar. La certeza de poder absoluto se diluye frente a la unión silenciosa de los que buscan proteger lo que realmente importa. Begoña, finalmente, reconoce la necesidad de enfrentar la verdad y asumir la iniciativa. Su determinación nace no del deseo de venganza, sino de proteger a Julia y restaurar la integridad que Gabriel ha intentado romper. Un acto de claridad y decisión comienza a formarse, uno que cambiará el destino de la familia de la reina. El ambiente llega a un punto crítico. Julia, aunque aún inocente, se ha convertido en el eje de todas las tensiones. Cada movimiento que hace Gabriel, cada decisión calculada, impacta directamente en la niña y en la estabilidad emocional de Begoña. La maternidad y la responsabilidad se entrelazan con la estrategia y la manipulación, creando un clima de máxima alerta. Marta, por su parte, se siente atrapada en un juego del que no pidió participar. La sospecha de Gabriel sobre su orientación y la cercanía con Pelayo la coloca en una posición vulnerable. Cada mirada, cada gesto, es interpretado como una prueba, y la presión de ser observada y juzgada la obliga a medir sus pasos con cautela. Begoña, Andrés y Damián actúan coordinados por primera vez sin necesidad de palabras. Cada uno sabe su rol: proteger a Julia, mantener la calma y evitar que Gabriel detecte fisuras en la defensa familiar. La tensión es palpable, y la estrategia colectiva empieza a dar frutos. Gabriel percibe resistencia donde antes solo había sumisión. Chloe observa desde la distancia, consciente de que los movimientos de Gabriel podrían comprometer el equilibrio entre la fábrica y Brossard. Sus sospechas sobre un pacto oculto se refuerzan, y decide que es momento de ejercer presión para garantizar que los intereses de la compañía francesa no sean manipulados por maniobras personales. Cristina, finalmente, toma una decisión firme sobre su futuro. Rechaza la oferta de Gabriel, eligiendo la autonomía y el control sobre sus propias acciones. Su postura fortalece la resistencia general y envía un mensaje implícito:
la manipulación no será aceptada sin cuestionamiento. Al final del capítulo, Gabriel entrega el regalo traído de París a Begoña, intentando recuperar cercanía. Pero ella, consciente de su verdadera naturaleza, recibe el gesto con frialdad calculada. Ya no hay inocencia en su mirada. Ha reconocido la amenaza y se prepara para enfrentarla de forma estratégica. El episodio termina con un aire de tensión y anticipación. Las nuevas víctimas de Gabriel, Marta y Julia, simbolizan tanto la vulnerabilidad como la resistencia. Mientras la familia de la reina fortalece sus alianzas, Gabriel se enfrenta a un futuro en el que sus planes ya no pueden ejecutarse con absoluta certeza.